vida. Exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos... ¿Cómo le va? Ya estamos. Espera. ¿Necesita que le ponga agua? Pero ahora no puedo. Pero esta mañana pusimos. Porque tengo una entrevista virtual y esto me hace mucho ruido. Entonces, tan pronto termine, le digo a Héctor que la ponga. Pero esta mañana se puso, no se llenó. Ah, bueno, ahora cuando yo termine le digo a él que la ponga. ¿Vale? Ya estás. Bueno. Bueno, muy buenas tardes aquí desde Lyon, Francia, con la Asociación France Colombie Solidarité y su programa de líderes y lideresas sociales. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Diana Sánchez, defensora de derechos humanos. Muy buenas tardes, Diana, bienvenida. Hola, Mauricio. Buenas tardes, buenas noches ya en Lyon. Aquí es mediodía. Buenas noches también para Patricia y Gustavo y para Clara Aide, que está aquí en Colombia. Buena tarde también. Yo les saludo desde una zona rural del Tolima, huyéndole un poco a la congestión y a la situación crítica de las ciudades. Decidí quedarme un tiempo acá en zona rural. Feliz. Bienvenida. Buenas tardes, Clarita, ¿cómo te encuentras? Tardes, muy bien, bienvenida Diana y gracias por aceptar la invitación. Gustavo, buenas tardes, lo veo con ánimos, muchos ánimos. Claro, de una parte porque es un momento privilegiado, tenemos una persona con quien mis afectos y mis aprecios están desde hace muchos años, desde mi primera juventud en el movimiento de derechos humanos. La Asociación Minga para mí está instalada en mi interior, en mi corazón. Entonces realmente es un momento de privilegio. Pero también hay ese contexto que nos impone una realidad demasiado cruda. Diríamos que hay cosas que rescatar. Por ejemplo, podríamos decir que en medio de un país donde la impunidad reina, hay esos pequeños triunfos de los luchadores jurídicos, como fue lo que sucedió hace 2 días, el juicio por el policía del SMAT que está acusado del asesinato de un jovencito, de Nicolás Neira, un jovencito de 16 años que fue asesinado a golpes por la policía del SMAT durante una manifestación del 1 de mayo en Bogotá. Diríamos que 16 años después, por lo menos posiblemente hay una condena. No se sabe exactamente cuándo, eso será los primeros días de marzo. Pero está también el otro elemento y esperamos que nuestra querida Diana nos comparta un poco sobre lo que es ese Tribunal Permanente de los Pueblos que inicia sesiones, que ya se instaló hace un par de días y que tendrá sus sesiones especiales en el mes de marzo sobre Colombia, sobre el genocidio político, sobre la impunidad y los crímenes contra la paz del Estado colombiano. Será un momento muy interesante y muy fuerte donde esperamos que el mundo entero visualice ese drama que está viviendo nuestro país. Y por último, quería referirme, rindiendo un pequeñito homenaje a alguien, a uno de nuestros líderes, esos hombres y mujeres que están siendo sacrificados en nuestro país, Fredman Arturo Erazo Padilla, un dirigente de ese San Basilio de Palenque, de esas resistencias negras de nuestro país, que son las nuevas rebeldías y esos héroes de 5 siglos de resistencia. Bueno, eso sería para darle la bienvenida a nuestra querida y apreciada Diana, esperando que en pocos momentos esté Patricia Consuegra aquí con nosotros. Gracias, Gustavo. Y pues sí, como ya Gustavo, nosotros
sabemos de su trabajo tan importante que hace, la miramos en las redes sociales, pero hay muchas personas que nos están viendo y de pronto no saben quién es Diana Sánchez. A ver, me gustaría saber quién es Diana Sánchez. Bueno, Diana Sánchez, bueno, en primer lugar, Gustavo, muchas gracias por ese recibimiento. Me quité los audífonos y quiero saber si se escucha igualmente bien. ¿Sí? Perfecto. Bien. Los audífonos me enredan. Y además yo manipulo mucho. Yo parezco italiana, yo hablo con las manos. Bueno, entonces, muchas gracias por esa bienvenida, por ese reconocimiento. También un reconocimiento muy grande a ustedes, porque no es fácil estar lejos del nido, lejos de la patria, del país, de la familia, y aún así mantener la esperanza intacta, mantener la opinión, estar alimentándose de los debates políticos, de los debates sociológicos, como lo hacen ustedes, inclusive en contextos totalmente distintos y seguramente en trabajos también muy distintos, pero con el corazón, la razón, aquí puesta en nuestro país, en nuestros problemas, pero también en la esperanza, porque creo que algo común, y lo decía Gustavo ya, es que a pesar de la adversidad y a pesar de que no logramos salir de esta oscuridad, de este túnel tan largo que llevamos en la historia, la esperanza siempre mantiene intacta y creo que eso es lo que hace que ustedes también mantengan un espacio de estos para alimentarla con diferentes opiniones. Bueno, ¿y quién soy yo? Bueno, yo soy una colombiana más, que desde niña pues tuve siempre una vocación muy comunitaria, tuve una inclinación muy fuerte por lo social, eso se me notaba desde que estaba en la primaria, que siempre me gustó participar, que siempre alzaba la mano, era una peladita muy interesada en la participación, y cuando uno quiere participar es porque tiene interés en lo público, y cuando uno tiene interés en lo público es porque quiere que hayan soluciones a los problemas. Y también en el bachillerato ya empecé a entender que no compartía las injusticias, inclusive las injusticias dentro del área académica, o sea, de los profesores que hacían algo en contra o que veía desequilibrado con los compañeros y compañeras, en fin, y bueno, ahí me fui enrolando a movimientos sociales, a movimientos políticos, he sido militante, hace tiempo dejé de la militancia por mi segunda maternidad, y por dedicarme exclusivamente al tema de derechos humanos y a caminar el país. Y bueno, desde hace más de 22 años estoy vinculada al mundo de las organizaciones de derechos humanos. Comencé en CODES, luego me fui a Minga, la asociación Minga. En Minga ya estoy completando los 20 años, voy a pensionarme allí. Pero también en la plataforma de derechos humanos, Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, tenemos allí una vocería, creo que es una plataforma importante que incide, incide internacionalmente y bueno, nacionalmente también. Y bueno, ese es mi quehacer, y cada vez, tal vez con la vejez, uno va reafirmando más la convicción de que hay que seguir acompañando a las comunidades, hay que seguir trabajando por la paz, no podemos seguir conectando con la violencia, tienen que haber muchos puntos de inflexión, nosotros no nacimos per se violentos, no somos, sino que nos han impuesto esa cultura y bueno, ahí seguimos luchando. Eso es un poco. Gracias, Diana. Gracias por aceptar este espacio, dar a conocer tu experiencia. Pues quisiera comenzar preguntándote qué es Minga y qué es Promoción Social Alternativa que se trabaja desde la asociación. Bueno, Minga es una, digamos, en términos convencionales, una ONG defensora de derechos humanos, ¿no? Una organización no gubernamental, es decir, que no recibe recursos del Estado ni gobierno colombiano. Se nutre de cooperación internacional y particularmente europea, de agencias de cooperación internacional, de iglesias, algunas veces de gobiernos, pero siempre de agencias de cooperación. Entonces, por eso somos no gubernamentales. Existimos paralelamente desde la Constitución de 1991, o sea que para este año estaríamos completando como los 30 años, ya estamos un poco entrando a la madurez.
y se llama Asociación para la Promoción Social Alternativa, es un nombre demasiado largo, pues que justamente en ese momento de que se creaba la Constitución Política era necesario promover lo social, pero desde lo alternativo, ¿no? Pues es no gubernamental, no institucional, y realmente minga no es una palabra que esté ligada con la Asociación para la Promoción Social Alternativa. No, no es ¿cómo se llama? Cuando se contrae no es la sigla. Minga es un vocablo indígena que significa trabajo en colectivo, trabajo comunitario, trabajo, cuando uno dice vamos a hacer una minga por la carretera, es que convoca a la gente para que nos juntemos a trabajar por la carretera, o es lo que llamaban antes convite. Y por eso es que ustedes en todas partes se conoce la minga social y comunitaria, que es el gran movimiento social que hay en Colombia, que convoca a la vida y que tiene un trabajo de lucha social muy grande. Hola Patricia, ¿cómo estás? Entonces, Minga trabaja con los movimientos sociales, es una ONG de derechos humanos, pero también tiene una fuerte articulación con los movimientos sociales, esa es nuestra razón de ser. Si peleamos, si luchamos, si reivindicamos y buscamos la realización de los derechos humanos, es en razón de las comunidades que están apartadas, a las que el Estado ha excluido de la política pública, a las que la violencia las ha mancillado toda la vida, pero que también tienen mucha dignidad y por eso están organizadas. Hacemos incidencia política, hacemos asesoría jurídica, llevamos litigio, el caso de las ejecuciones extrajudiciales, que lo decíamos por fuera del programa, lo decía Gustavo, que, no, dentro del programa, cuando se refería al joven Neira, pues hay muchos casos de judicialización de fuerzas militares, por ejecuciones extrajudiciales, llamados falsos positivos, eso también nosotros lo llevamos, en fin, hacemos un trabajo más humanitario también y un seguimiento a la situación de agresiones y coordinamos el programa Somos Defensores, es decir, es un trabajo un poco holístico. Gracias. Hola Patricia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bienvenida. Ay, gracias, gracias. Un abrazo para todos y bueno, aquí estamos. En invierno, en confinamiento, rompiste el toque de queda, Patricia. Estás pero muy bien rebelde. Acompañados. Sí. Gracias, gracias. Bueno, yo quería preguntarte un poco el tema del movimiento de los derechos humanos en Colombia. Te lo digo un poco de una parte por la importante trayectoria que tú tienes dentro del movimiento, pero esa, no solamente Minga, sino muchas asociaciones surgen en un momento muy crítico de la vida nacional colombiana. Irrumpen como mecanismo casi de defensa, de saber qué hacemos para evitar o por lo menos para oponerse un poco a toda esa situación que se veía mediados de los 80, finales de los 90, comienzos de los 90. De eso que hay, ¿qué es el movimiento de derechos humanos hoy en Colombia? Bueno, Gustavo, es una pregunta muy amplia y creo que tocaría dar un poquito de antecedente, creo que el tiempo no lo permite, y decir que el movimiento de derechos humanos en Colombia, que es amplio, que creo que sin ser prepotente ha sido fuerte, pero también pues ha tenido sus momentos de debilidad, podríamos decirse, puede tener como unos 3 hitos en una línea de tiempo, diría yo. Y el movimiento de derechos humanos ha surgido y se ha fortalecido en momentos de gran represión y autoritarismo en el país, como respuesta justamente a esas gestiones o gobiernos muy cerrados, muy autoritarios, de una derecha muy fuerte, es que han surgido las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y estamos hablando, por ejemplo, las primeras que surgieron en los años 70, que fue en el marco del gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, que fue un presidente muy, muy, muy represivo, que tuvo unas políticas extremadamente agresivas
autoritarias, llegando a la alta criminalidad, y en ese momento, y además con medidas excepcionales, todo el tiempo de orden público excepcionales, nacieron organizaciones importantes como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, quien fue producto de un foro muy grande, el primer foro de derechos humanos que se hizo en Colombia, creo que estoy hablando del año 78, y a partir de ese foro surge el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, además con personalidades y políticos, gente muy prestante que no eran necesariamente defensores sociales ni dirigentes populares, sino personas prestantes de la política, como Alfredo Vázquez Carrizosa, que fue un hombre muy, muy, muy importante, un jurista muy valioso, conservador, pero que su vida de adulto se dedicó realmente a la defensa de los derechos humanos. También surgió por esas épocas, quizás antes, el Comité Permanente por la Defensa, la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, porque efectivamente había tanta represión que habían demasiados presos políticos en unas condiciones infrahumanas, con mucha tortura, y surgió esta organización que existe, es muy importante, y allí tuvieron en su fundación importante papel, por ejemplo, nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, también hombres de casta, de organizaciones, de familias presidenciales y que de abolengo en este país, como Enrique Santos Calderón, hermano del expresidente Juan Manuel Santos. Él también fue fundador de esta organización. Y bueno, ahí salieron algunas organizaciones, y posteriormente, en los 80, vino una ola también de mucha violencia, donde no se podía ya tenía mucho que ver no solamente con el Estado, sino con los grupos guerrilleros y paramilitares. Cuando se abre ese paramilitarismo muy apoyado de las fuerzas militares, pues no había forma de alzar la voz, porque todo el que hablara lo mataban o lo exiliaban. Bueno, creo que ustedes parte son de producto de esos exilios. Entonces fueron surgiendo organizaciones defensoras de derechos humanos para denunciar a la comunidad internacional las críticas situaciones en los territorios. Y en esa ola, en ese momento que fue finales de los 80 y principios de los 90, nacimos un buen número de organizaciones defensoras de derechos humanos. Dentro está la Asociación Minga, y con el tiempo, pues la violencia siempre ha estado presente, la violencia de Estado también, y la cooperación internacional ha contribuido desde hace muchos años a apoyar estos movimientos. Y creo que hemos tenido, con esto cierro este punto, la audacia de, a pesar de tener enfoques distintos, metodologías distintas, de ser diversos, porque pues en Colombia somos pluriétnicos, multiculturales, diversos, etcétera, y para nadie es un secreto que tenemos 50.000 divisiones políticas, como en muchas partes. Perdón, que aquí hace viento y se me están volando unos papeles. Entonces, hemos tenido la audacia de juntarnos en plataformas de derechos humanos, porque juntándonos, haciendo grandes plataformas, se tiene mucho más fuerza, se tiene mucho más contundencia y capacidad de impacto, de impactar tanto en comunidad internacional, para que a su vez esta se refleje en presiones o en exigencias o en declaraciones o en resoluciones frente al Estado y gobiernos colombianos. Y eso lo hemos mantenido a través del tiempo. Creo que eso nos ha permitido también una muy buena experiencia en el litigio en Naciones Unidas, en la incidencia política en Naciones Unidas, pero también en el sistema regional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, en el Parlamento Europeo, en Estados Unidos, en fin. La fuerza de los hechos nos fue empujando a especializarnos, a estudiar y a dedicarnos a ese activismo. Yo personalmente, pues empecé siendo activista hace muchos años, pero con el tiempo me puse a estudiarlos
en el fondo, ¿no? No solamente el activismo, sino a volvernos estudiosos del tema y no solamente del tema convencional, sino de temas alternativos, ¿no? Porque los pueblos indígenas, los pueblos étnicos, las mujeres, los campesinos tienen también unas miradas y construcciones de los derechos muy interesantes. Gracias, Dianita. Bueno, Diana, yo quisiera pues preguntarte, hace algunos años, Gustavo siempre me hablaba de Minga, esa Minga en el Catatumbo, precisamente. Pero yo quisiera preguntarte que nos digas, que nos puedas dar una reseña de los territorios donde hoy Minga hace presencia y trabajando los derechos humanos. Sí, nosotros como organización tuvimos un vínculo muy fuerte con el nororiente colombiano. Para quienes no conocen Colombia, el nororiente colombiano es en la frontera con Venezuela. Es nuestra frontera amplia, bastante amplia, con el país, nuestro hermano país venezolano. Y allí hay una región muy bella, muy exuberante, que se llama la región del Catatumbo, que hace parte de un departamento que se llama el Norte de Santander. Es una región que además muy sufrida, porque en Colombia, bueno, es que hablar de todo esto hay que hablar de historia. En Colombia, las guerras y las violencias del pasado, por las mejores tierras del país, que en ese momento estaban ubicadas en la parte central, en la zona andina del país, todo el centro, todas estas clases políticas tradicionales, liberales y conservadoras, utilizando la fuerza pública, en fin, despojaron de la tierra a miles de campesinos y los empujaron a las fronteras del país. Esas fronteras en ese entonces le llamaban territorios nacionales porque no eran de nadie. El Catatumbo es una de esas zonas a donde llegaron muchos campesinos que se les llamó en su momento colonos, huyendo de las violencias, porque eran tierras inhabitadas, pero allí ya había un pueblo indígena que es el pueblo Barí. Y este pueblo es petrolero, es un pueblo, una región grande, tiene alrededor de unos 7 municipios. Minga está muy vinculada con ese territorio, pero también quedó vinculada mucho con Arauca, que también es frontera con Venezuela, el sur de Bolivia, donde no estamos ahora, pero durante mucho tiempo, y el sur del Cesar en la costa norte, pero nosotros tuvimos que retirarnos de allí porque el paramilitarismo acabó con todas las organizaciones de base, con todas las juntas de acción comunal, no quedó nada, eso fue tierra arrasada. Yo les dije que me excusaran porque acá no puedo controlar los perros, las mariposas y bueno, todo, pájaros que suenan. Miren los grillos. Entonces, nosotros no pudimos seguir trabajando en el sur del Cesar. Del sur del Magdalena, del Magdalena Medio nos retiramos porque había muchas organizaciones allí y no hacíamos falta. Y nos fuimos después con el tiempo a la otra frontera, a la ecuatoriana. Entramos al Putumayo por una invitación que nos hicieron a finales de los 90, en el 98, cuando ya empezaba a gestarse el Plan Colombia. Nos invitaron a hacer una visita y a hacer unas misiones humanitarias y nos quedamos allí. Había muy poco trabajo y nos quedamos en el Putumayo. Luego nos invitaron a Cauca también por esas fechas, los NASA, los afros, los campesinos también del CIMA, y nos quedamos en el Cauca. Luego los Aguá de Nariño nos invitaron por unas masacres allí, nos quedamos en Nariño y más recientemente hemos estado apoyando un poco Caquetá y Huila. Esos son los territorios que estamos más o menos. Y en Bogotá pues hacemos un trabajo fuerte de incidencia, de litigio, en general. En otros territorios no acompañamos. Trabajo. Gracias, Diana. Diana, con todo este conocimiento y bagaje que te ha dado la Asociación y el Trabajo por los Derechos Humanos, quisiera hacerte una pregunta un poco álgida y es, ¿cómo analizas tú la triste situación que estamos viviendo de asesinatos de líderes y lideresas sociales? ¿Crees que hay un punto en común entre ellos? ¿Y qué podríamos hacer para
para evitarlos, para luchar contra ellas? Sí, Clara, mira, realmente esto es un tema que uno no quisiera hablar de él porque de verdad que a uno le da esa indignación. Yo personalmente y muchos colegas míos soñaban que con el acuerdo de paz, por un lado, y continuar los diálogos con el ELN, que a futuro tendría algún resultado positivo, nosotros por estas épocas, si bien íbamos a estar apoyando de todas maneras algunos brotes de violencia o situaciones de violencia, no iban a ser de las dimensiones que estamos viendo ahora, porque sabemos que todos los conflictos armados o las terminaciones, los tránsitos también son complejos, ¿no? Sobre todo cuando el Estado es tan incapaz o un Estado que está mirando para un solo lado, sabíamos que eso iba a pasar, pero no nos imaginábamos que iba a ser el crecimiento exponencial de la violencia otra vez como lo estamos viviendo, pero tampoco nos imaginábamos que fueran los líderes y las lideresas sociales en Colombia y personas defensoras de derechos humanos quienes pagaran con su vida la gesta de la paz o de buscar por lo menos el camino de la paz. Y eso nos ha llevado a hacer análisis más profundo. Y yo he encontrado algunos elementos que, pues como me pides que miremos un poquito cómo lo analizamos, por qué se da. Uno entendería que en sana lógica, en sentido común, habiendo una transición hacia el posconflicto armado o el posacuerdo, pues los líderes sociales también estuvieran resguardados, también estuvieran protegidos y estuvieran ayudando a implementar acuerdos, y si no estaban ayudando a implementar acuerdos, estarían en sus búsquedas, en sus planes de vida, en ayudar a resolver conflictos, porque acá hay todo tipo de conflictos, no solamente el conflicto armado, ¿no? Con ese es que se tapa, pero detrás hay una cantidad de conflictos territoriales, sociales, económicos, ambientales, en fin, que el Estado eclipsa diciendo que ese es un problema de narcotráfico y es un problema de conflicto armado, pero no es solamente eso. Entonces, sin embargo, yo he concluido algunas cosas. Por ejemplo, me parece muy importante que el acuerdo de paz de La Habana del 2016 permitió darle una legitimidad que el mismo Estado y una matriz de opinión habían creado desfavorable a los líderes sociales en Colombia y a los defensores de derechos humanos. Me explico. En el pasado se decía que si a los líderes sociales los estaban matando era porque debían algo, o era porque tenían vínculos con la guerrilla, o era porque no tenían agendas propias y estaban haciendo favores, y entonces por eso es que lo mataban. ¿Sí? Eso generó una ilegitimidad muy grande y una naturalización del asesinato y la amenaza hacia el exilio, los atentados, las judicializaciones de estas importantes personas. Además, en el pasado no teníamos sistemas de información especializados que midiéramos las agresiones a estas personas destacadas en los territorios. Más recientemente hemos mejorado esos sistemas de información y metodologías de seguimiento. Sin embargo, con el trabajo que hemos hecho denodados hace más de 10 años diciendo, oigan, miren, están matando muchos líderes, asesinan muchos defensores de derechos humanos, esto es importante, y lo pusimos de manera importante en la agenda a trabajar con comunidad internacional, con el Estado, y creamos un proceso que se llama el Proceso Nacional de Garantías. Logramos levantar esa agenda de los líderes y lideresas. Este es un elemento. Pero el otro es que con el acuerdo de paz se firma, se desmovilizan las FARC y resulta que siguen matando a estas personas. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué las matan? Ya no hay guerrilla, ya no tienen por qué matarlas. O sea, no están asociadas las guerrillas. Ah, entonces apareció en la escena que es que a los líderes sociales y al movimiento social detrás de ellos no se mueven por las guerrillas.
Ellos se mueven es por sus propias agendas, por sus propios intereses, por sus propios derechos. O sea, no había tal de que los mataban porque detrás de ellos estaban las guerrillas. El coco o el monstruo más grande que nos vendieron en Colombia era que eran las FARC. Desaparecía las FARC, y no hablemos de disidencia porque eso ya es otra cosa, y no tiene la misma dimensión, siguieron matando líderes sociales. Entonces apareció un tercer elemento, y es que a los liderazgos sociales los matan por su labor, por su ejercicio de defensa del territorio, de defensa del medio ambiente, de resistencia al extractivismo, de resistencia al narcotráfico, a los cultivos ilícitos, etcétera, y no porque estuvieran detrás de ellos las guerrillas, ¿sí? Y a mí me parece que eso es muy importante. Y termino esta partecita porque me alargo mucho y decirles que en los últimos 2 años o 3 años, ustedes se dan cuenta que los medios de comunicación masivos en general hacen campañas, reconocen a los liderazgos sociales, sacan titulares, El Espectador en su importante aspecto, que se llama el 2020, en este programa muy importante, se dedicó al tema de organizaciones sociales, líderes, comunidades alternativas, La Otra Colombia, y se ha dado cuenta que los líderes son importantes, que son valiosos para la democracia, que construyen país con sus uñas, sin tener recursos, y que aún no lo siguen matando, y entonces han habido importantes movilizaciones muy importantes, han habido campañas muy importantes, la comunidad internacional se ha movido de manera valiosa, y esa legitimidad y esa desnaturalización de la agresión contra ellos y la violencia con ellos, creo que hay que rescatarlo. Pero quienes siguen estando con la violencia, como es el Centro Democrático, como es este gobierno de Iván Duque y el uribismo, que no les interesa la paz del país, pues tienen mucho que ver con la violencia contra estas personas. Y bueno, hay otros temas que son importantes tratar. Gracias, Diana. Quisiera preguntarte, bueno, el drama de estos asesinatos, porque son estos asesinatos de líderes y lideresas sociales, tiene un impacto también en las familias y en las comunidades. Yo te quisiera preguntar, Diana, que nos puedas decir cómo participa, cómo está Minga, qué programa, es decir, qué seguimiento tiene a estas familias. Es decir, ¿cómo quedan esas familias? Tú nos podrías decir inclusive, si es posible, algún caso específico de alguna familia. Si es posible. Bueno, Patricia, eso es diverso. Sí. Mi organización como tal, no tenemos capacidad para hacerle seguimiento a las familias en general de los liderazgos sociales en el país. Son muchísimos. En zonas muy apartadas. Minga como criterio tiene que acompañar en zonas donde está, por decir algo, en Antioquia, que es uno de los departamentos donde más asesinan líderes y lideresas sociales. Nosotros no trabajamos, no tenemos allí ningún tipo de trabajo, así que no podemos hacer seguimiento. Pero a esto se suma que pues el movimiento de derechos humanos tampoco tenemos la capacidad de acercarnos y de acompañar todas las víctimas. Tenemos acceso a los recursos son muy limitados, tanto económicos como humanos, ¿sí? Entonces es muy difícil para nosotros poder hacer ese trabajo. Podemos acompañar, por decir algo, como trabajamos con el pueblo Nasa de Norte del Cauca, allí podemos tener una cercanía mayor, podemos dar ayudas humanitarias, podemos hacer incidencia, si es el caso, se puede llevar el caso jurídico ante tribunales, pero como te digo, esto es muy limitado, y eso lo podemos hacer en Putumayo, lo podemos hacer en Catatumbo, lo podemos hacer en Nariño, y no en todo en Nariño, porque Nariño es también un departamento muy grande, muy complejo. Sin embargo, nosotros hacemos parte del espacio que se llama, y Amnistía Internacional, a Minga hace muchos años le apoya un fondo humanitario que se llama Salvar Vidas, que es más para prevenir
Cuando un líder o una persona defensora de derechos humanos está amenazada, nosotros tenemos la posibilidad de apoyarle para que salga de su territorio, para que tenga un apoyo humanitario, para que tenga para el transporte, para que salga con la familia. Bueno, en fin, logramos hacer esa parte humanitaria antes de que consuma algún hecho trágico. Bueno. Nosotros hacemos parte de un espacio que se llama el programa Somos Defensores. Ese espacio sí es dedicado exclusivamente a hacerle seguimiento a la situación de personas defensoras de derechos humanos en todas partes del país, pues también con recursos muy limitados, por supuesto, pero sí el equipo está dedicado. Yo duré un poco más de 8 años coordinando este espacio, ahí aprendí bastante, y desde allí se hace un poco el seguimiento, un poco más. De hecho, pero no podemos llegar, Patricia, a los grados de acompañar las familias. Acompañamos algunas en sus gestiones, pero como te digo, por ejemplo, personas en Puerto Inírida, lejanas, el contacto no es fácil, normalmente la gente no tiene confianza en todo el mundo, pero que hicimos, creo que fue, me parece que fue en el año 2015, hicimos unos documentos especiales y ahí hicimos una pequeña investigación con un grupo de familias, cogimos un número de familias, creo que alrededor de 20 diversas, y nos fuimos a buscarlas, a ver qué había sido de estas familias después de que le mataron a su padre o a su madre o a los dos al tiempo, porque eso también, esos hechos se han presentado, o que al papá lo han matado con un hijo o con un sobrino o con un familiar. Y ese documento está en la web, y ahí encontramos que las familias quedan completamente desvalidas. De por sí hay que decir que los líderes y lideresas sociales son de sectores populares. Ni siquiera son, para hablar de lo odioso que son los estratos sociales, ni siquiera son de clase media. Todos son de sectores populares. Normalmente la gente de sectores populares y más de zona rural, porque la mayoría son de zona rural, no tienen seguridad social. Además de no tener seguridad social, no tienen ninguna posibilidad de pensión. Entonces no tienen la cobertura en derechos para proteger a una persona cuando se le desaparece la cabeza de familia. Normalmente es gente joven y deja hijos pequeños. Las esposas normalmente pues son de casa, entonces quedan completamente desvalidas. El primer impacto es que las familias se van del sitio. Cuando se quedan es porque hacen parte de una organización muy fuerte. Por decir algo, vuelvo a colocar los NASA. Los NASA, que son del norte del Cauca, es un pueblo muy fuerte, es un pueblo que tiene una estructura social importante, tiene movimiento, tiene todo. Entonces ellos arropan, por supuesto, a una familia, la protegen, y la familia, además por la identidad cultural, se queda. Pero a veces salen transitoriamente, a veces ayudamos a sacarlos transitoriamente mientras pasa toda la crisis y luego retornan. Pero en el campesinado generalmente no pasa eso. Se van para otra parte muy lejana, o se van para donde otros familiares a otra parte, no quedan sin educación, quedan sin ninguna posibilidad de seguridad. El Estado no les brinda nada, absolutamente nada, ni se dan cuenta que existe la familia. Y la gente queda muchas veces muy resentida, muy dolida, y no quieren saber de ese pasado. Así que es muy triste la situación de las familias de líderes y lideresas que han sido asesinados. No son todos los casos, pero es una gran mayoría. Y a veces o se quedan en el territorio, pero no quieren meterse en nada que tenga que ver con lo social o lo político, porque por supuesto quedan con mucho temor. Gracias, Diana. Diana, como se dijo al principio, pues yo soy docente. Estoy aquí en el contexto educativo en la zona sur de Bogotá, y precisamente en el contexto escolar tengo estudiantes indígenas que han vivido de pronto esta situación de tener que salir de allí para buscar otras alternativas. Quisiera aprovechar tu conocimiento, tu experiencia en la asociación y con todo este trabajo
para escuchar, no sé, un consejo, una voz de esperanza, cómo trabajar en defensa de los derechos humanos dentro de este contexto de educación de nuestro país frente al bombardeo de noticias tan tristes que a cada ratito vemos. De acuerdo. Bueno, no es nada fácil porque efectivamente las familias que se desplazan forzadamente lo hacen además de toda la carga emocional que tienen, es toda la carga de pobreza física, y esto genera unas dimensiones del mundo que uno no alcanza a entender ni a percibir porque no las ha vivido, y muchas veces se generan como unas concepciones de vida de mucha subestimación, es decir, que se sienten mucho menores que la gente de la ciudad. Y esto lo cargan especialmente los niños y las niñas que llegan de una zona rural, de una zona de violencia, que han vivido situaciones traumáticas y llegan a las grandes ciudades normalmente a escuela pública, ninguno llega a escuela particular, y la escuela pública, entre otras cosas, en Colombia también es agresiva, ¿no? Y sobre todo en zonas muy pobres, pues hay mucha violencia intrafamiliar, hay mucha violencia estatal también. Y también hay que decirlo, el ambiente escolar es difícil, muy difícil. Lo digo porque yo tengo una hermana que es docente toda la vida del distrito en Bogotá, y ella toda la vida nos ha contado lo que sufre, lo que ha sufrido y lo que trabaja. Entonces son contextos muy adversos en los que los niños tienen que rápidamente mirar cómo se ubica, cómo sobrevive con ese darwinismo en el que vivimos nosotros, y entonces tratarlos no es fácil. Los profesores y profesoras no tienen las herramientas o pedagógicas, muchos los tienen como tú porque tú tienes esa vocación, si no, no estaría en este programa. Pero muchos no tienen la vocación de personalizar el caso de cada niño y niña y ayudarle personalmente a superar las dificultades. Así que es muy difícil. Pero bueno, como se trata también de buscar salidas, también decir que en el distrito, con gobiernos anteriores, y tengo que hablar de unos de ellos, generaron condiciones para que hayan más posibilidades de atender, digamos, psicológicamente, a esta infancia con muchas dificultades. También decirle a los profesores y profesoras que hay herramientas normativas que protegen a los niños de pueblos étnicos por su enfoque diferencial, pero para cristalizar eso, para realizarlo, pues tienen que haber personas comprometidas, maestros y maestras comprometidas para hacerlo, porque si no, el común de los maestros no se ponen a preocupar, porque tienen 40 pelados 40. en cada aula, salón, sí. en cada salón, y son muchos salones, entonces tampoco tienen el tiempo, ni la posibilidad, ni los recursos, ni el sueldo, ni nada para poder ayudarlos. Pero yo sí creo que toca trabajar mucho más con el Estado. El distrito tiene mayores posibilidades, porque mal que bien, la alcaldía de Bogotá tiene más herramientas, tiene más recursos, la Secretaría de Educación tiene más recursos para trabajar con chicos y chicas que vienen de pueblos étnicos, que tienen enfoque diferencial o que vienen de contextos de violencia. El problema grande, pero claro, eso pues lo que yo digo es lo ideal, ¿no? Pero no es que se dé mucho, porque la violencia también en zonas marginales de las grandes ciudades son muy grandes, las pandillas, es duro, pero en las zonas rurales es mucho más duro, es mucho más difícil, a pesar de que hay una paradoja. La zona rural, como tiene una comunidad más pequeña, así haya violencia, tiene más organización social, tiene más familiaridad y tiene más fraternidad. En las ciudades no. En las ciudades se rompen los lazos afectivos, se rompe esa identidad. Las poblaciones desplazadas que vienen de muchas partes
pierden dos elementos fundamentales o fundantes del ser humano, que es el tiempo y el espacio. El tiempo es la historia que uno ha construido desde que estaba en la barriga de la mamá y sus antepasados, y uno sigue construyendo, y el espacio es desde que uno estaba en la barriga de la mamá y de la casa, la escuela, el barrio, etc. Eso se pierde con el desplazamiento forzado. Y ustedes lo saben porque ustedes son exiliados. Al perder eso, se pierden capacidades de lucha y de fraternidad también entre comunidades, y cada uno empieza a trabajar por lo suyo, por su casita, por su trabajo, etcétera, etcétera, y no hay posibilidad ya de tener esas comunidades fuertes, arraigadas, resistentes de los territorios, y por supuesto que entonces es paradójico. Podría haber más Estado en una ciudad grande, pero hay menos fraternidad, menos identidad que en un territorio donde hay menos Estado, pero hay más comunidad, porque, como decía al principio, de por qué nacieron las ONGs de derechos humanos, entre más represión, digamos, nos empujan a organizarnos. Entre más violencia y situaciones, la gente se ve obligada a tener mejores juntas de acción comunal, pues para poder, y hacer Estado mismo, hacer gobierno propio. Gracias. Qué pena que yo me extiendo mucho. No, está bien. Excelente, excelente. Muchas gracias. Diana, yo quisiera preguntarte también, ¿qué nos puedes comentar sobre la justicia y la impunidad? Porque si hay algunos casos que nos puedas decir sobre víctimas, sobre las víctimas que han pasado, y si se ha hecho justicia realmente. Bueno, Patricia, mira, yo creo que decir como marco englobante es que el Estado colombiano ha sido creado para la impunidad. Y cuando digo el Estado, no me refiero solamente al sistema judicial, me refiero al Estado en general, al Estado en su conjunto, con todos sus aspectos políticos, económicos, judiciales, en fin. E inclusive sociales. Y eso pues lo aprende uno leyendo la historia, viendo la historia y viviendo la historia. Entonces, para dar unos ejemplos, el Estado colombiano tiene las tres ramas del poder público aparentemente separadas, la ejecutivo, la legislativo y el judicial, y tiene unos órganos de controles que vigilan, y eso genera una cosa que se llama pesos y contrapesos en la democracia. Entonces unos vigilan que los otros funcionen, etcétera, ¿sí? Pero en la práctica, y particularmente con este gobierno, que es autoritario y que se ha tomado al Estado, ¿para qué son los pesos y contrapesos? Pues para que la Fiscalía investigue los abusos también del Estado, de los funcionarios públicos, de los agentes del Estado. La Procuraduría tiene 3 misiones. Dentro de una de ellas es investigar a los agentes del Estado que por acción u omisión permiten la violencia contra los ciudadanos y, por ejemplo, particularmente contra los liderazgos sociales. Pero también tiene una Contraloría para cuidar los recursos de la corrupción, pero también tiene una Defensoría del Pueblo que defiende los derechos de los ciudadanos, etc. Hoy día se supone que esos 4 estamentos deben de estar en manos de partidos políticos o de organizaciones, sí, que sean distintas al partido de gobierno o al gobierno de turno. Pues hoy todas están en manos del partido de gobierno. Entonces, ¿qué contrapeso le puede hacer esas instituciones? Coloco esto ahí porque, digamos, es de contexto hoy para graficar la impunidad. Entonces, todo está hecho para que todos se tapen con todo. Pero cierro ahí ese punto para decir que la impunidad es una herramienta muy importante para la clase política tradicional, la que ostenta el poder, la que ha construido el Estado a su imagen y semejanza para sus intereses personales o privados o particulares, y la violencia que cometen ellos, que ayudan a cometer, o que cometen otros, pero que no la vigilan bien,
le es funcional. Yo ya lo decía tal vez en una respuesta, claro que ya no me acuerdo si fue en la reunión anterior, que decía que estos partidos no les interesa ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación, porque ellos tienen que ver con todo lo que ha pasado, con todo la violencia que ha pasado, ¿sí? Entonces no le interesa que se resuelva, no le interesa que se sepa. Por eso el sistema judicial es tan precario, es tan pésimo. Es bueno para, es decir, no es que sea inviable, sí es viable, pero para algunas cosas, pero es inviable para investigar crímenes de Estado, violencia de Estado, corrupción del Estado, y para los amigos de los presidentes, de la clase política. Así que la impunidad no es que no tengamos recursos, no es que el sistema esté mal diseñado, no, es una decisión política. De hecho, nadie puede imaginar cómo en Colombia hoy día el fiscal general de la nación es uno de los mejores amigos del presidente, amigo personal. De casa, trabajó con él. Y si el presidente está en curso, la clase política que gobierna, en corrupción, en violencia, en narcotráfico, en lo que sea, ¿cómo pretendemos que el amigo de ellos los va a judicializar? Claro que no, está allí es para tapar eso. Y esa es la violencia que nos tiene como nos tiene. Lo mismo pasa con la Procuraduría. La Procuraduría hoy día quedó en manos de una de las mujeres más cercanas al uribismo, es uribista de pura sangre, como se le llama en Colombia, que es Margarita Cabello, una mujer que cuando empezó la pandemia en abril, o por lo menos la cuarentena, la masacre, ella era la ministra de Justicia, ahora es la procuradora. Y ella, cuando era ministra de Justicia en abril, que hubo una masacre de 24 presos en la cárcel modelo de Bogotá, ella salió a justificar esa masacre, que con el tiempo ya se mostró que el IMPEC, o sea, que para quienes no saben que el IMPEC es la fuerza que controla las cárceles, fue la que los mató a quemarropa, los mató así literalmente, no fue en legítima defensa, no era porque se iban a volar, nada. Y esa que hoy se posesionó como procuradora, que es la que iba a investigar a los funcionarios públicos, hace 10 meses u 8 meses justificó esa masacre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que todos ellos tienen en su ADN la función de tapar las investigaciones por violencia que hay en el país, que es consustancial con la clase política tradicional, la impunidad. Pero también decir, para no ser tan desesperanzadora, que también hay hechos que se han logrado y que nosotros, el Movimiento de Derechos Humanos, hemos logrado evidenciar, hemos logrado avanzar y que somos pues optimistas de que vamos a seguir logrando algo. No es un porcentaje pequeño, pero de todas maneras hace que la legitimidad de ese Estado siga en entredicho. Por decir algo, el tema de las ejecuciones extrajudiciales. El Movimiento de Derechos Humanos fuimos los primeros que dijimos, están matando campesinos inermes, están matando campesinos y haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, están matando jóvenes aquí, allá, más allá, acullá. No, eso son mentiras, eso son manzanas podridas, eso Se les rompió, se les explotó el problema en las manos de ellos cuando los casos de Soacha, ya era bastante tarde, ya habíamos hecho muchas denuncias, muchos seguimientos y tuvieron que reconocer que sí, que el ejército de Colombia asesinaba a jóvenes y la misma fiscalía dio datos mucho mayores que los que dimos el Movimiento de Derechos Humanos. Y hoy se habla de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales. Más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de una fuerza pública. Hay una política de Estado. Todo eso se desmanteló, etc. Eso es una victoria del Movimiento de Derechos Humanos que tuvo que ser reconocida por el mismo establecimiento, por la comunidad internacional, y es una vergüenza y una inmoralidad que tiene que cargar el ejército colombiano para toda la vida. Esas son victorias. Lo mismo pasa con la JEP. Ahora nosotros sabemos que la JEP es una justicia transicional muy compleja, difícil, que tiene muchas presiones, que confluyen intereses, pero le apostamos.
porque por lo menos que se sepa quiénes han estado detrás de la financiación de la violencia en Colombia, que no es un problema de que la guerrilla se creó y la guerrilla mató y mató y luego se generaron unos paramilitares y entonces se enfrentaron y mataron gente. No, detrás de eso está el Estado, un Estado hecho con los recursos de nosotros, hechos también con recursos de la comunidad internacional, hechos con pactos internacionales muy importantes, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el Estado colombiano es firmante, y de ahí en adelante todos los convenios internacionales en el marco de Naciones Unidas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Todo eso es firmado y entonces es un país democrático. Sin embargo, es un país democrático que gracias a la impunidad y gracias a tener una clase política que niega todas las violencias, pues no estamos como estamos. Entonces, para resumir, tenemos pequeñas victorias, creemos que la JEP va a ser capaz de identificar responsables, no todos como quisiéramos, pero van a haber victorias. Estamos presentando informes muy valiosos que los haremos públicos en su momento, donde demostramos que, por ejemplo, en el Catatumbo, la fuerza pública tuvo el 100% que ver con la entrada paramilitar y, por supuesto, con los asesinatos por miles en esa ciudad, en esa región, y los hornos crematorios. Ellos miraban para otro lado mientras los otros quemaban. En fin, eso todo es muy importante porque eso está quedando en la memoria del país, ¿no? Entonces seguimos trabajando, buscando verdad, justicia y reparación. Va a ser muy parcial, pero por lo menos que quede en la memoria del país que los responsables no son unos loquitos que se organizaron, sino que hay una clase política que creó a este Estado colombiano para mantener sus privilegios a costa, pues, de la sangre de los sectores populares, que son los que mueren. Así es. Gracias, Diana. Gracias. Gracias, enorme. Sí, de verdad que... ¿Ibas a decir algo? No, es que como el tiempo se nos va a acabar, yo no tengo afán, yo no tengo lío, pero el tiempo se acaba para ustedes. Me habían dicho que hablaran del tribunal de los pueblos, tribunal, brevemente para anunciarlo nomás, creo que es muy importante, y para hablar de lo alternativo, es decir, que si bien el Estado colombiano pareciera inviable, no lo es. También nosotros tenemos unas capacidades de resistencia, de organización, de esperanza y de lograr seguir, yo utilizo palabras muy coloquiales, torciéndole el pescuezo a esa tendencia de extrema derecha de utilizar el Estado para su propio provecho y pecunio. Vamos a hacer en Colombia el tercer tribunal de los pueblos en Colombia. Ya se han hecho dos, ¿no? Estos tribunales, pues son unos tribunales, obviamente, que no son vinculantes, pero digamos que lo que buscan es sacar una acusación contra un Estado, contra un gobierno. No sé qué número es este, que me parece que es el tribunal número 46 que se ha hecho en 46. el mundo. 46. ¿Sí? Para acusar a un país por un tema grueso sobre el cual el país, pues obviamente tiene una gran responsabilidad. En Colombia ya se han hecho dos tribunales, uno en 1989, donde el tema principal fueron los crímenes de lesa humanidad, fue muy importante. En el año 2008 se hizo el otro tribunal que tuvo que ver con las empresas y los derechos humanos y las transnacionales, y se está creando el tercer tribunal que tiene como tema central el genocidio político en Colombia. Y el genocidio político desde hace mucho tiempo, que entre otras cosas resume o concreta todo este discurso que yo estoy echando acá, el papel del Estado, la responsabilidad del Estado en la muerte de tantos sectores políticos, movimientos políticos, grupos de oposición, individuales o colectivos, en fin, como el de la Unión Patriótica, como el de A Luchar, como el Ejército Popular,
Esperanza, Paz y Libertad, perdón, y como sectores sociales, grupos étnicos indígenas, negros, mujeres, sindicalistas, en fin, es innumerable El tercero. el genocidio en Colombia. Entonces, este tribunal que se instaló justamente antier en Colombia, pues de manera virtual, pues por el contexto, se va a realizar entre el 25, 26 y 27 de marzo. Está muy encima, pero se hace porque quiere que el resultado de esa acusación que muchos jueces internacionales le van a hacer a Colombia, se han presentado al menos 40 casos ya documentados y creo que se va a alcanzar a 50 casos que tienen que estudiar todos estos jueces de mucha prestancia. Se pretende que este resultado también incida en el informe final de la Comisión de la Verdad, porque esperamos que la Comisión de la Verdad también entregue un informe muy bueno. Sabemos de las presiones, sabemos de las dificultades, entonces se hace pronto para ver si también se puede incidir con todos estos casos que son bastantes. Así que quería decirles eso, que es un tribunal muy valioso, que va a tener la posibilidad de que todo el mundo lo vea, porque digamos que la virtualidad también tiene sus ventajas, y es que no se necesita trasladarnos y podemos vernos desde cualquier parte del mundo, seguirnos y estar atentos a cualquier tema, a cualquier hecho, a cualquier exposición. Y eso quería decirles, hay bastante aceptación y algo muy importante, los jueces y juezas que van a participar, que es un número plural, grande, pero no recuerdo exactamente cuántos son, sé que pasan de 20, van a hacer algo muy interesante. Y es que sabiendo que al Estado y al gobierno colombiano, que seguramente no va a participar, pero está acusado, no reconoce el resultado del tribunal, no van a presentar la acusación terminando la actividad el 27 de marzo, sino que lo van a presentar unos 15 días después a nivel internacional en un escenario, sea en Naciones Unidas, en Nueva York o en Bruselas, para que lo que salga de allí, obviamente, repercuta de manera importante en el Estado y gobierno colombiano, sabiendo qué gobierno tenemos, ¿no? Que desprecia profundamente las recomendaciones de la comunidad internacional, que desprecia profundamente todo lo que le digan en materia de derechos humanos, pero que no todas las tiene fáciles, porque de todas maneras hay un gobierno nuevo en Estados Unidos que por todas las circunstancias que aquí no podemos hablar, cambia la agenda, una agenda que era muy cercana al gobierno actual de Colombia, y entonces eso también genera un contexto medianamente favorable para la incidencia de derechos humanos en Colombia y paz. Pues Diana, Qué verdad bueno. que muchas gracias por todo lo que nos cuentas, tu experiencia, todo lo que pasa en el país. A propósito, yo acabo de llegar de Colombia y veo uno que hay mucha gente del común que de pronto no sabe ni lo que está pasando en el mismo país. De pronto también por su trabajo, por sus cosas, por estar pendiente de su hogar, de sus familias, por los medios de comunicación, que lo único que expresan son realities, telenovelas. La gente realmente no sabe lo que pasa en su país porque igualmente también hay miseria, hay muchas cosas. La gente se dedica solamente al trabajo y a sus familias. Es triste, pero toca hablar de lo que está pasando en nuestro país, que es el primero en asesinatos de líderes sociales, el primero en asesinatos de defensores de derechos humanos, de periodistas. Hay muchas cosas y con impunidad, con la complicidad del Estado, como tú decías. Y pues queremos que tú nos regales un mensaje, o sea, ya en tiempo, como tú decías, lástima que es tan corto, porque habría muchas cosas de que más hablar. Pero este canal es, como hay muchos canales medios alternativos que han nacido a propósito de lo que te decía, que los medios de comunicación son del Estado y no informan, malinforman al pueblo. Estos medios alternativos han sido muy importantes y queremos que sigan siendo así. Este canal es una herramienta para que los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, todas las personas que quieran expresar lo que sienten y darnos a conocer todo lo que pasa en Colombia y en sus territorios. Entonces quisiera que también diera un mensaje, pues,
Para nosotros estamos seguros de que hay un enemigo grande, que es el Estado, hay que decirlo, y que dar un mensaje a todas las personas que trabajan por Colombia, pero que hay veces entre nosotros mismos hay peleas, hay discusiones, como lo decías de pronto en interno, que por el Twitter, por muchas partes, nos peleamos entre nosotros y entre todos los que queremos un cambio verdadero del país. Entonces, como un mensaje a todas estas personas, un mensaje de todas las personas que nos escuchan, a las personas que viven en el exterior, a los colombianos, y pues con esto nos despedimos para... ¿Podemos decir algo? Gracias y bienvenida. Bueno, Mauricio, sí. Bueno, pues muchas gracias. Mira, yo paradójicamente, después de uno decir un panorama de esto, como que uno no puede decir que uno es esperanzador ni que uno es optimista. No, yo soy optimista y yo creo que todos lo somos. Si no fuéramos optimistas, no estaríamos trabajando en acá. Estaríamos Exactamente. siendo cajeros de un banco o estaríamos Así es. tratando de hacer empanadas, cualquier otra cosa, zapatos, algo donde uno no tenga que pensar en esto. Pero Así como uno es. tiene esa fuerza de que vamos a transformar y que también hemos logrado muchas cosas. Yo creo que nosotros también hemos logrado cosas. A otros tiempos se han logrado y se han evidenciado. Y yo creo que las vamos a seguir logrando. Nos falta es un poco de perrenque y nos falta un poco de humildad también y de poner egos. Nosotros también en estas construcciones hemos generado unos egos y unos individualismos fuertes. Pero quiero decir 3 cositas así, voy a hacerlo más, intentar, ¿no? No es fácil. Uno, lo que tú decías, la gente no participa aparentemente por pereza, pero la gente no participa por un desinterés que fue construido por la clase política tradicional a través de la historia, donde nos dijeron siempre, no participen, no se preocupen, que nosotros les damos carro, casa y beca. Voten por nosotros, que nosotros les garantizamos el empleo a sus hijos, la educación. Es decir, la clase política tradicional, los liberales conservadores, se metieron en medio del Estado y de la sociedad. Y se hicieron pasar por el Estado. Entonces la gente se acostumbró mediocremente a exigirle a unos fulanos que llegaban al Congreso, al Consejo, a la Asamblea, que no resolvían nada, por el contrario, a pedirles, y eso se le exige al Estado. Entonces nosotros nos hace falta mucho trabajo de educación política. Eso nos hace falta a los colombianos y en eso tenemos que seguir trabajando. Esa es una tarea muy importante de los maestros y las maestras también. Primer elemento, o sea, es una pereza participar de construcción, una construcción política, cultural, favorable a los sectores políticos tradicionales que detentan el poder. Y eso lo tenemos que modificar y viene el segundo elemento. Yo creo que hay que participar electoralmente. Yo creo en eso. Siempre lo he creído y lo seguiré haciendo. Y creo que hay que motivar a la gente a que lo haga. Y hay que motivar a las mujeres a que dejemos el miedo a la escena pública, que nos dejemos el miedo. En la escena pública no es de los hombres. Nosotras tenemos que tomárnosla porque, entre otras cosas, a nosotras no nos gusta la violencia. Pues claro que participamos de ella porque pues somos parte de un modelo, y de un modelo patriarcal, y de un modelo machista, un modelo imperativo, vertical, etcétera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que construir eso y salir más a participar, a buscar, a crear, porque en el poder real, en el poder público es que se puede transformar muchas cosas. Nosotros estamos convencidos también de que se transforma desde la base, de acuerdo. Pero no solamente eso es insuficiente porque eso lo hemos hecho toda la vida, pero otros deciden y desde el Estado se modifica y se logra mantener a la gente así. Entonces, creo que en eso tenemos que salir un poquito. Y tercero, yo creo que en las próximas elecciones vamos a lograr juntarnos, pese a todo, para derrotar a ese monstruo que toda la vida ha defendido la violencia. Yo creo que eso es una tarea fundamental. Y para eso estos medios también son muy importantes. Así que hay optimismo, ¿no? Claro, hay optimismo, hay esperanza de todo. Entonces, a dejar la pereza, a dejar la indiferencia, a unirnos para mirar y lograr un mejor país. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, un minutico. Dime, Patricia.
Dime, gracias, Quieras, Mauricio. claro. Diana, para mí estoy muy contenta. Me alegra verte de nuevo, porque hace muchos años, o no tantos, estuviste en Grenoble, estuviste aquí, estuviste en un gran evento Sí, sí, que nuestra asociación en ese momento también apoyó. Quiero decirte que aquí pues tienes una amiga, aquí tienes unos amigos, está el canal Bella, en lo que gracias. trabajamos. Y trabajamos también con las redes europeas. Entonces, la campaña que creo que podemos difundir es sobre el tribunal y lo que tú necesites, lo que tú quieras, de verdad, cuenta con nuestro apoyo porque desde acá podemos hacer muchas cosas. Me alegró verte de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Sí, Patricia, claro que me acuerdo y seguimos con Vamos por la Paz, ¿no? Ahí seguimos fuerte en ese trabajo, en la alianza colombo-francesa para fortalecer posibilidades de paz. O sea, eso es otra cosa que no nos podemos quitar. Ese es un tema estratégico y es estratégico porque a la extrema derecha le interesa la violencia, de eso vive, y a nosotros, a los demócratas, nos interesa la paz, porque eso es lo estratégico. Nosotros no nacimos para sufrir. Nosotros tenemos que vivir normalmente como cualquier otro pueblo. Entonces, pues ese es el momento de seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias, de verdad, bueno, muchas Diana, gracias. Y me alegra por enviarte un abrazo gigante. De nuevo, ratificarte, reiterar mi afecto y esa admiración por escucharte. Lo llenas a uno de energía, el escucharte como que le dice a uno, Colombia va a cambiar. Claro. Sí es posible. Hay mucha gente hermosa Depende en ese de país. Nosotros. Así es. Claro. Depende de nosotros, no de otros. Yo Así siempre es. le digo a la gente, pero es que la historia la hacemos nosotros si queremos. Lo otro es que si la queremos dejar, si la vemos pasar y no incidimos, pues obviamente sigue siendo la misma historia. Pero si nosotros queremos transformarla, tenemos que incidir en ella, participar, hablar, molestar, no importa que nos volvamos como siriris, no importa, hay que hacerlo. Yo por eso admiro profundamente al senador Iván Cepeda, porque Iván Cepeda es un faro, es un líder que no se ha callado ante nada, que no para, que trabaja incansablemente y lo mejor, sigue siendo humilde. Qué lindo. Así la es, humildad es importante. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y gracias por ese trabajo que estás haciendo. Todos estos años de lucha y de trabajo son una voz de esperanza para que este país logre el cambio que necesita. Un abrazo. Gracias, Clarita. Un abrazo. Gracias, Diana. Igualmente agradecemos a todas las personas que siguen nuestras transmisiones para que compartan todo esto tan importante que está haciendo. Y ojalá podamos tenerte otra vez acá en nuestro canal algún día. Todas las veces que quieran. Gracias. Muchas gracias. Chao. Y muchas gracias. Buenas noches y buenas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Chao, muy Patricia, pronto. me alegra verte. Chao, Gustavo. Igualmente. Chao, Mauricio. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Suerte con tus chiquitos. Gracias, Mauricio. Chao, Clarita.